Ya estamos de vuelta para cumplir el último segmento del programa del día de hoy, Diálogo, a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión y el Internet. Continuamos con nuestro invitado especial, el general Paco Moncayo. Habíamos dejado como tarea el conocer cuál es el sentimiento que embarga a Paco Moncayo cuando hablamos de nombres como Sixto Durán Ballén, Alberto Fujimori, José Gallardo, Víctor Manuel Vallas y el propio Paco Moncayo, militar, político, catedrático. Podríamos prácticamente compartir con todos nuestros amigos oyentes y televidentes esta confesión que nos va a hacer Paco Moncayo. Sí, mire, el arquitecto Sixto Durán Ballén actuó de una manera absolutamente correcta en la conducción de la guerra, porque es el presidente la principal autoridad. Pues aquí no es que los militares tomamos ninguna decisión político-estratégica, las decisiones las tomó el presidente. Pero el presidente tuvo el apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, en el cual estaban los líderes del área económica, del área política, del área social, del área militar, aconsejando al presidente las decisiones que mejor iban a servir a la causa. Él lo hizo entonces cumpliendo los procedimientos y tuvo la suerte de tener como ministro al general José Gallardo Román, un gran patriota, una persona de altos quilates profesionales, un ejemplo de honestidad, un hombre que ha ocupado altos cargos y que vive en la modestia que corresponde a un militar en servicio pasivo. Él fue un puntal junto al oído del señor presidente Sixto Durán para que pueda escuchar la voz especializada, ¿no? Porque ese era el papel de él. Y también estuvo un general muy competente, un compañero mío que estuvo siempre en las Fuerzas Armadas, en lugares destacados como estudiante, como instructor en los institutos militares, que fue Víctor Manuel Vallas García. Él era, en cambio, el comandante del comando conjunto, él con los generales y almirantes comandantes de fuerza. Ellos dirigían la guerra en su totalidad y, como le digo, nosotros en cada teatro de operaciones. Lo destacable de esta campaña ejemplar es que cada nivel cumplió de la manera más adecuada. Yo podría añadir otros nombres. Por ejemplo, Freddy Ehlers, que fue puntal para ganar la guerra de la información, porque en 1981 otra vez resultaba que nosotros hemos sido los agresores. Acuérdese usted. En cambio, aquí en la CIESPAL, él dirigió a los medios de comunicación, además recibió a los medios internacionales y estuvo todo tan bien organizado que cuando el presidente Fujimori dijo que ya se habían tomado Tiwinsa, al día siguiente entraron a Tiwinsa periodistas norteamericanos, mexicanos, peruanos, ecuatorianos, y con GPS vieron que Tiwinsa estaba en manos nuestras. O sea, también los medios de comunicación cumplieron un papel fantástico. Todo parece que se alineó correctamente en esos momentos, ¿no? Eran unas Fuerzas Armadas que no estaban solas, era un pueblo que tenía unas Fuerzas Armadas combatiendo. Eso fue positivo. Ahora el presidente Fujimori, él fue el gran causante de todo lo que sucedió. Es una persona megalománica que perdió el sentido de la función. Ya habíamos visto lo que le sucedió cuando, se acordará usted, se tomó el terrorismo la embajada del Japón. Así fue. Entonces todos recordamos a un presidente de la República con chaleco antibalas, trabajando como teniente coronel o mayor de policía, dirigiendo y saliendo pisoteando los cadáveres. Eso no hace un presidente de la República, pues. Él conduce políticamente, ¿no es cierto? Y tiene sus órganos ejecutores. Pues también en el 95 fue a asomarse por ahí y salió corriendo. Cuando le comenzó a caer cerca las salvas de artillería de nuestra defensa.
Él fue el culpable de esta guerra. Él dijo públicamente que había estado, él se reunió con los presidentes nuestros, con el presidente Sixto Durán se reunió varias veces. Por eso que Sixto Durán, cuando se encuentra en Montevideo, no le quiso dar la mano, porque lo que dijo el presidente Fujimori es que le había estado engañando mientras resolvía el problema con Sendero Luminoso. Yo creo que él fue el culpable. Mire, hay una declaración del general López Trigoso, que era el comandante de la división de selva que enfrentaba a nuestras tropas en Cenepa. ¿Qué dijo? Él dice, él le culpa a Fujimori de la derrota y dice que le insistía en tomarse Sigüenza y dice López Trigoso, yo no iba a meter 2.000, 3.000 soldados en un sitio que no tenía ningún valor estratégico, donde iban a ser masacrados por las tropas ecuatorianas. O sea, este general al que después le quisieron inculpar de todo, al defenderse, dijo que el presidente Fujimori había sido el culpable. ¿Por qué? Por ir a interferir en las operaciones con un fin político electoral. En nuestro caso no pasó eso. El presidente tomaba las decisiones políticas del Comando Conjunto, las decisiones estratégicas, y yo tomaba en el terreno las decisiones operativas y nadie más. Igual en el Teatro de Operaciones Marítimo, el comandante del Teatro de Operaciones Marítimo, igual en el Teatro de Operaciones Aéreo, y vea el éxito enorme de nuestra Fuerza Aérea, que también triunfó en la batalla aérea, y esa batalla aérea fue fundamental para el éxito de las fuerzas terrestres. Y así se recoge también en páginas importantes de la historia a propósito de la guerra del Cenepa. Y para Paco Moncayo significó un puntal especial para lo que luego consiguió ya en el campo de la política. Mire, yo soy un militar que entró al colegio militar porque mis abuelos me decían de cómo fueron a pedir armas al gobierno para ir a la frontera y cómo nunca les dieron el 41. Mis profesores, los libros que leíamos, nos contaban de cómo este pobre país, humillado, ofendido, maltratado, con ciudades bombardeadas, ciudades indefensas por la aviación peruana, había tenido que firmar un protocolo. ¿Cómo entonces esa fue la razón para yo hacerme militar? No estaba pensando en el sueldo, en las canonjías que nunca tuve en la carrera militar. Y al estar en ese momento frente a las tropas, se estaba realizando una función que Dios me había deparado y que yo había asumido desde que tuve 16 años. O sea, no era que este rato yo, qué bonito que es. No. Para eso me preparé durante toda una vida. Y por supuesto, cuando llegó el momento, tuve la suerte de que durante muchos años se había preparado un ejército y unas fuerzas armadas vencedoras. Porque ¿qué sucedía si yo era el comandante igual que el 41? No hubiésemos estado hablando de estos resultados. No estaríamos hablando de esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo le debo decir es que esa campaña no fue fruto de Paco Moncayo, de Pedro, de Juan o de Luis. Fue fruto de un país que con sacrificios fue comprando medios de defensa que nosotros ya tuvimos en las manos cuando tuvimos que emplearnos. Y porque tuvimos esos recursos y un pueblo valeroso que nos apoyaba, tuvimos el éxito. Mire, yo habría sido un canalla, un miserable, si hubiera estado haciendo eso pensando en algún día ser diputado. Lo último que en mi cabeza podía haber habido es pensar en sacar una ventaja personal. Tanto así que inclusive cuando salí del ejército, yo estaba ya calificado para ser profesor en la Flaxo, en la Universidad Andina, hasta que el doctor Borja me dice, vea, general, ¿acaso que en el Ecuador hay tantos líderes como para que usted se vaya a refugiar en una cátedra? Y ahí asumo yo la candidatura para diputado. Entonces, nunca cuando estuve de uniforme
estuve pensando en eso. Y después lo que me tocó vivir cuando este país tenía 3 presidentes, cuando me pedían que yo tome el poder, jamás, porque si algo he sido es un demócrata, porque creo en los valores de la democracia y porque creo que las Fuerzas Armadas sirven para un fin y ese fin deben cumplirlo con excelencia, como sucedió en 1995. Con este mensaje muy importante llegamos a la parte final del programa del día de hoy, Diálogo, agradeciendo nuevamente a nuestro invitado especial, el general Paco Moncayo. Como lo hemos recordado siempre, fue general del Ejército de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, fue jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas del Ecuador, exalcalde de Quito, exlegislador, catedrático universitario, un caballero. Gracias, general. Muy buenas tardes. Nos despedimos de ustedes también, señoras y señores. Hasta una próxima oportunidad cuando compartamos un nuevo diálogo. Muy buenas tardes.